el transistor. Bueno, hacíamos una analogía. Como de un río, ¿eh? De la corteza de la tierra. Y el agua circula en un sentido. Y para detener todo esto, tenemos aquí como una paleta, digamos, metida. Entonces, mecánicamente aquí está metido en, vamos a ver, es un palillo, ¿eh? Entonces, aquí hay otro pequeño afluente. Ya va a ingresar acá. Entonces se dice que cuando ingresa agua por este lado, ¿verdad? Cuando aquí pase agua, esto mecánicamente se va a levantar, ¿verdad? Y eso hace que levante la otra compuerta. Entonces, con un pequeño movimiento de agua acá, se levanta la compuerta grande del río, ¿va? Y entonces podemos decir que del emisor va a pasar una alta corriente al colector, ¿ya? Con una pequeña corriente en base, ¿ya? Hay materiales como el diodo que cuando le agregamos aquí positivo, todas las cargas positivas se vinieron al centro, generando un campo magnético. ¿Va? Cuando también aquí le ingresamos negativo, un campo magnético el cual atrae las cargas de las baterías. ¿Va? Ahí está el diodo polarizado, ¿ya? Positivo repele las cargas positivas y los de este material se quedan aquí, en esta parte del medio que se llama juntura. Mientras que este repele los negativos y también quieren brincar al centro. Pero ellos solo ejercen nada más campo magnético. Aparte están las cargas que hay aquí en la batería, en las placas. Estas sí se montan en las órbitas y atraviesan la juntura, ya que el campo magnético las atrae y llegan a positivo. Pero ¿qué pasa si invertimos? Haz de cuenta la batería. Esta es la parte media donde se unió el material P y el material N. En vez de estar así la batería, igual que la otra, va a ser al revés, con negativo para este lado.
Positivo atrae todos los negativos. Y entonces todos se acumulan acá, generando un vacío. Y todos los positivos acá, generando también otro vacío. Entonces, ese vacío significa que están alejadas las dos placas. ¿Ya? Ahí está el vacío, ¿ven? Entonces el campo magnético ahora está lejano. Entonces, los electrones que antes lograron pasar, hoy vienen acá. Y por ser electrones, aquí se quedan. ¿Ya? Claro, dependiendo del voltaje, ¿va? Porque si yo le elevo hasta 1000 voltios, esa juntura ya queda de adorno. Los electrones son capaces de brincar. Y como el voltaje hace que caminen más rápido, eso genera una alta fricción y se quema el diodo. ¿Ah? Tiene sus límites. Entonces, ¿qué tal si hacemos algún invento? Dijeron ellos, ¿no? Ahí en la mitad. Hicieron esto. Dos materiales N. ¿Ya? De cuenta, vamos a cambiar aquí. Este es N y este es P. Este va negativo. Y esta de acá, que hoy le llamamos base, viene a positivo. Así como está aquí, circula corriente. Es esta forma que está aquí. Positivo el material P y negativo el material N. ¿Sí está aquí? ¿Ves? Negativo con N y positivo con el material P. ¿Qué va a suceder? Que aquí van a estar circulando. El problema es que aquí el transistor, si aquí logra pasar una gran alta corriente de electrones, al llegar todos acá, dan de cuenta los electrones de la batería, ¿va? Se llenan acá, ¿bien? Al mismo tiempo, ¿ya? Por ser así plano, ¿va? Pero para pasar acá, solo pasa uno. Mientras uno logra pasar, por ser una capa muy delgada, los otros que se montaron en la placa andan buscando otro polo. ¿Y qué resulta? Que de este lado tenemos otra fuente. A esta le llamamos fuente de base, pequeña. ¿Va? Pongámosle 3 voltios, mientras que esta, pongámosle 24 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Las pocas que están acá logran entrar acá. La gran carga de voltaje de este lado anda buscando otro polo y también va a entrar por acá. Hagan de cuenta que aquí entró corriente de base y aquí corriente de colector. Aquí van los dos juntos. Aquí nuevamente base. Aquí corriente de colector. Claro que aquí como entra por el emisor, le podemos llamar emisor. ¿Ya? Este es de base porque sale ahí. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí base. Este viene del otro colector, pero aquí juntos la suma. Esta de acá. Corriente de emisor es igual a la corriente de base más la de colector. ¿Ya? Entonces,
Lo que va a suceder aquí es que todo lo que logra pasar al otro lado son gran cantidad de electrones al mismo tiempo, todos salen. Mientras que en la base, uno por uno. Mientras yo aquí puse 7, los 7 logran llegar a la fuente en lo que uno está aquí. ¿Ya? Así es entonces como trabaja el transistor. Y más sencillo, es un switch electrónico. Una fuente bien pequeña logra manejar altas corrientes. Haz de cuenta 24, 48. Es un switch electrónico. Diríamos, el transistor amplifica, pero no. Da ese aspecto, ¿ya? Lo que pasa es que una pequeña corriente que ingresa acá, que va a ser por base, ¿ya? Ese es un electrodo. Logra manejar corrientes entre emisor y colector. Entonces, por ejemplo, mi micrófono usaba 3 voltios. Pero para que se escuche bastante en una bocina, necesitamos otra fuente. Mientras que el micrófono le manda impulsos acá, este actúa igual conforme el sonido. Switchea y lo que está dejando pasar es negativo a la otra fuente, claro. Aquí necesitamos, haz de cuenta que la bocina, aquí necesitamos que cada vez que ustedes hablen, un switch, una lámina, porque de eso se trata el micrófono no es más que unas láminas sensibles al sonido, entonces está más de topar, y cada vez que topa, lo hace como switch, pero son unas láminas muy sensibles. Y la corriente que deja pasar esas láminas es menos que lo que necesita un LED. ¿Va? Un LED necesita 10 miliamperios para encender. Y el micrófono o esas laminitas, menos de 1 miliamperio. Menos de 1. ¿Va? Puede funcionar un rato con 1 miliamperio, pero cada vez que las láminas están para topar, hay chispazo. ¿Va? Y ahí es donde se quema, ¿va? De tanto chispazo. A veces se quedan pegados de una vez. Entonces nosotros con los transistores vamos a amplificar una señal débil para activar una carga de alto voltaje o alta corriente. ¿Ya? Como les digo, no es más que un switch electrónico. ¿Será que comprendieron el funcionamiento? Es lo más básico, ¿no? Por supuesto que aquí no está ya cómo usarlo, ¿va? Si nos estoy explicando cómo es que deja pasar corriente. Les hablaba acá. Este es un material con cargas positivas. Digamos que tiene más
Aquí faltan electrones. A ese vacío, estos que están acá se llaman lagunas. Son átomos con lagunas. Y se le dice lagunas porque les falta un electrón, les falta. ¿Ya? En el lado positivo les falta un electrón. En el lado negativo, los átomos tienen un electrón extra. Y por eso se llama carga. Por eso se llama carga negativa. ¿Ah? Bueno. Si le metemos negativo, el negativo de la batería repele los electrones que están en las órbitas de los átomos de este material, se alejan del negativo, porque negativo con negativo se repelen. Entonces se alejan, pero hasta ahí llegan. Y no solo se alejan, son fuertemente atraídos por positivo. Pero estos son exclusivos del material, no se pueden ir para la batería. ¿Ya? Solo hacen el efecto magnético, se van para allá o se van para allá, dependiendo del polo. Aquí es polo positivo, repele esos vacíos. ¿Ya? Por supuesto que hay electrones ahí también, hay minoritarios, y ellos se van para allá, pero son tan pequeños que los despreciamos. ¿Ya? Entonces, estos son los que hay más aquí, lagunas. Así como están polarizados, todos se juntan en el centro. Y entonces hay una fuerte atracción entre los dos materiales. Y esos colaboran. El material generó un vacío acá. Supuestamente vacío, pero no. Los negativos se vinieron para acá. Los positivos para acá. En cambio aquí, el vacío es positivo. Entonces, este positivo es el que arranca los electrones móviles, por decirlo así, que están en la batería, en una placa, y empiezan a circular. Esto lo atrae nada más, pero el que fuertemente los atrae es positivo, y no digamos el de la batería. Entonces, se menean por todo, llegan acá, brincan por el material, ¿ya? Es como agarrar un pedazo de ladrillo y un pedazo de bloque al ponerlos. Simplemente ese vacío le llamamos brincan en esa unión. ¿Ya? Pero una cosa es el bloque, una cosa es el ladrillo de barro. ¿Ya? Algo así están hechos estos, solo están unidos. Y sucedió ese efecto, que polarizado los electrones sí pasan. ¿Ya? Sería, viendo aquí, este es el P, sería así el diodo. ¿Ya? Positivo, negativo, este es ánodo, cátodo. Y aquí igual. Está así. Ánodo y cátodo. Pero aquí la batería la pusimos al revés. ¿Ven? Aquí está positivo para el otro lado. Y aquí está invertido. ¿Qué sucedía? Que ya no se quedaban en el centro. ¿Ya? Negativo atraía positivo del material y todos se quedaron acá. Este es material P, este es el. Y este positivo atrajo los del material N hacia esta orilla, generando aquí un vacío. Gracias a ese vacío se inventó el capacitor, porque dependiendo de la distancia, a eso se le llama capacitancia, porque las placas de un capacitor así están hechas. ¿Ya? Entre más cerca, más carga almacena, entre más lejos, menos se atrae, menos carga. Entonces, en polarización invertida, no circula corriente, porque generan ese vacío. Entonces, estos
no logran brincar hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo polarizaba un transistor? Este era el material, les decía, P, y este es el N. Ignorando este de arriba. Solo así, ¿no? Es igual que acá. Aquí tenemos un P y un N. Positivo al material P y negativo al material N. ¿Está así, ¿no? Positivo acá al P y negativo al N. Está igual. ¿Cuál es la juntura? Esta va. Esta es la juntura. Como está polarizado, sí circula corriente. Igual que acá, ¿ves? Entre la fuente de base nada más. ¿Ah? Pero ¿cuál es el detalle? Que aquí hay dos materiales iguales. Y aquí el P es bien delgado. ¿Ah? Ya vimos en la mañana que por un alambre delgado circula menos corriente. ¿Ah? Entonces, todos los electrones que vengan acá se llenan de una vez acá de electrones y entran así juntos, ¿eh? Al otro material. ¿Ya? Entran juntos, pero la atracción hacia allá es bien delgada. Entonces solo va pasando uno por uno. Haz de cuenta que está tan delgado que solo un electrón pasa. ¿Ya? Pero para arriba resulta que hay otro material. Y no solo otro material, también una fuente de atracción. Este es positivo y empieza por el cable a ejercer una fuerza magnética. Positivo quiere negativo que viene acá. Se ingresó acá y los quiere de vuelta. Bueno, los quiere de vuelta. Y los que pertenecen a este se vendrán por acá. Como ya aquí se llenó, estos que son positivos, hagan de cuenta, se van a venir acá. La fuerza magnética está acá. Fuerza magnética de positivo, atrayendo a todos estos. El positivo repele los mismos positivos. Y estos los tenemos en gran cantidad acá, ¿eh? Y los negativos de este material acá. Estos negativos del material que no se desprende están fuertemente atraídos por positivo. Es una gran fuerza, entonces estos de acá brincan fuertemente la unión. Mientras que aquí pasa un electrón, aquí pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para allá van 6 electrones. ¿Ya? Y aquí pues simplemente es intercambio. Negativos no pueden estar acá. Se tienen que ir acá y ya los agarra la batería. Entonces, aquí dibujamos así a veces, ¿eh? Si fuera corriente positiva, ya no hablamos de negativo. Aquí sale una pequeña corriente en el positivo, ya que este transistor
Si se dieron cuenta, es compositivo. Una pequeña corriente en base deja pasar una alta corriente entre los dos electrodos que les decía, que se llaman colector y emisor. ¿Ya? Y entonces existen, primero, dos tipos de transistores. Tenemos unipolar, bipolar y defecto de campo. Bueno, el que estamos viendo es bipolar porque tiene dos materiales. Este moderno se llama FET. La empresa Pioneer fue el que inventó esos transistores y eran buenísimos para manejar altas corrientes, ya que una bocina, una así como el buffer, maneja mucha corriente y los FET dejaban pasar altas corrientes de la batería, ¿ya? Aquí entre el emisor y conector, digamos.
Bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta. Ese es un FET, son dos FET. Funciones totalmente diferentes. Hoy en día, pues la electrónica ha avanzado mucho. Los MOSFET han acaparado todo el campo y no tenemos muchos circuitos con MOSFET. Están todavía, lo que no se puede reducir son fuentes de poder. Todavía están. Esos usan MOSFET. Están los UPS, que vuelven la corriente DC, o los invertidores en 120 usan MOSFET. ¿Ya? Eso es lo que más se le va a esos aparatos. Hoy, pues, por ejemplo, el amplificador Pioneer ya no viene a transistores FET, vienen en circuitos integrados. ¿Ya? Muchos controladores de motor, motores de refri, los modernos, así como esas LG plateadas, que no hacen ni bulla, usan un motor eléctrico controlado por una tarjeta que tiene un circuito integrado hecho a base de MOSFET. ¿Ya? Bueno. Bueno, los que nosotros más usamos y que hay bastante práctica, en los MOSFET cuesta encontrar un libro que explique bien los fundamentos, ¿verdad? Ya que si seguían, por ejemplo, los libros aparecen 20 años después, ¿ya? Con la información, mientras que en la NASA ya se imaginan qué tecnología va. Cuando ellos dejen de usarla, ellos ya publican esos sus integrados o componentes. Ellos son los que más inventos hacen. ¿Ah? Nuevas baterías, ¿ah? Baterías que cargan en 5 minutos de su celular. ¿Ah? Bueno, ya existía esa teoría, pero no lo querían dejar andar. Bueno, aquí está el transistor, el símbolo. Base, colector y emisor. Esos son los 3 electrodos. ¿Ya? Poner aquí 3 electrodos. Tres electrodos del transistor. Flecha hacia adentro es PNP. Base, colector, emisor.
El sentido de la flecha indica para dónde va positivo. Aquí ves. Por lo tanto, negativo va al revés, ¿no? Si positivo va el sentido de la flecha, negativo va el sentido contrario. Por ejemplo, aquí la flecha es hacia allá. Este es, para allá va positivo. En el NPN se activa el transistor se activa con positivo en base, el NPN, y el PNP se activa con negativo en base. Pero la condición es que para que positivo se venga para acá, este debe estar a negativo. Tierra. Mientras que en este es positivo más veces. ¿Ya? Y termine de copiar. Ya, profe.
Bueno. Bueno, entonces les digo nuevamente, este transistor o cualquier transistor físicamente ustedes lo van a encontrar así. Este creo que es encapsulado de O92. Hay otro un poco más grande. Este no estoy mal de O220. Y hay unos tipo ficha. Hay pequeñas. Así, con dos patas. Hay de todo tipo de aspectos. Hay hasta puras pulgas. Pulgas gordas, diría aquel, ¿no? Son pequeñas en las placas, Ni poniéndoselos ahí logran ver ahí qué código trae. Entonces traen tres patas, base, colector, emisor o emisor, base, colector, dependiendo del fabricante. Entonces va a haber una que se llama base, la otra emisor y colector, ¿ya? Entonces el NPN, la mayoría son transistores de silicio, ¿ya? La mayoría, porque así como se crearon los diodos de silicio y germanio, así se hicieron los transistores. Ya hay otro material más rápido que el silicio y lo llamaron Schottky. ¿Va? Bueno, toda esa tecnología que ya nos salió a los libros está en los microprocesadores, ¿ya? Con transistores mucho más rápidos en respuesta, porque un transistor para switchar necesita su máxima velocidad, ¿va? Para estar ahí generando sonido. Entonces los primeros, como les digo, que fueron funcionales a la frecuencia del sonido fueron los FET. Manejaban corrientes a la frecuencia del sonido, altas corrientes, ¿no? Ahora estos ya manejan hasta 100 MHz. Se hicieron circuitos integrados, ya lo vamos a ver, que también ya trabajan hasta en 8 GHz, gigas. O sea, hablo de cuando es kilo, 1000 ciclos por segundo, es 1 kilohertz. 1 megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo, ¿ya? Entonces, esos transistores llegaron a los 100 megahertz, o sea, 100 millones de ciclos o pulsos por segundo, cuando es 100 megahertz. Y cuando hablo de 1 giga, 1.000.000.000 de ciclos, ¿ya? 1 gigahertz, 1.000.000.000 de ciclos por segundo. Y si digo 8 gigahertz, ¿ah? Entonces los microprocesadores, los PLC, los PICs, tienen osciladores de cristal de cuarzo a 10 MHz, 20 MHz. ¿Y a cuánto están los microprocesadores ahora? 3 GHz. ¿Ah? 3 GHz. El del equipo de sonido, 8 GHz. Más que un microprocesador. Bueno, les decía que para activar un transistor NPN necesitamos positivo en base. Aquí ven, necesitamos positivo en base. ¿Ah? Y el emisor negativo para que pase corriente negativa de emisor a colector. ¿Ya? Positivo en base, negativo en emisor para que pase negativo al colector, o sea aquí. Así ven, porque es negativo. Positivo al sentido de la flecha.
positivo al sentido de la flecha, negativo al contrario de la flecha. Ese es nuestro reglamento para activar ese transistor. Bueno, ahora el otro es al revés. Se activa con negativo en base y lo tenemos. Siempre y cuando tengamos positivo en el emisor. Así como está aquí. Eso va a ser circular. Ahí sí, positivo el sentido de la flecha. ¿Ah? Va a circular positivo de emisor a colector. Y entonces, ¿por qué a pura fuerza solo entre base? Porque ahí es donde estaba el diodo. ¿Se acuerdan cuando hice la imagen de cómo funcionaba el diodo? Esa fue la primera parte que ellos armaron. Entonces, el primer circuito con el transistor es así. Una resistencia de base simulando el sensor que va a dejar pasar los 3 voltios, digamos. Y aquí el transistor. ¿Se acuerdan? Que era la capa pequeña era base y la otra emisor. ¿Sí ve? N y P era lo que habíamos hecho. ¿Ya? Este es negativo, este es positivo. Esto de acá es lo que forma el diodo. ¿Ya? O sea, acá. Así es. Es esta parte de acá, ¿ven? Parte positiva del diodo y parte negativa del diodo. Entonces, este es base y este es emisor del transistor. Colector. Pero el transistor todavía no se ha activado. Hay una regla. Por ser transistor de silicio, ¿cuál es la caída de voltaje en los diodos de silicio? Este es de silicio. ¿Cuál es la caída de voltaje? De acá hacia acá. Positivo, negativo. Ese es voltaje de base a emisor, o al revés. 0.7 voltios, como dijo el compañero. 0.7 voltios. Ese es el voltaje que un diodo Zener necesita para que pase corriente. Si ustedes no le han agregado más de 0.7, el transistor no se activa. El transistor se activa. ¿Estamos ahí? Bueno, teniendo claro esto, siempre nos muestran unas gráficas del transistor conforme va subiendo la corriente en base. Aquí lo vamos a dejar
una de modo sencillo. Para arriba sería la corriente, ¿va? En base, o podría ser el resultado total, ¿verdad? De la corriente de colector y base. Mientras aquí va aumentando el voltaje de base a emisor. Haz de cuenta aquí 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, hasta acá, 0.7 voltios. Y la corriente. Mientras yo no haya llegado al voltaje que es, el transistor no circula corriente todavía y no se activa. Hasta que estos dos ya tienen positivo y negativo y un voltaje de 0.7, el diodo se activa y se eleva la corriente, ¿ya? Inclusive, no así recto, sino si usted aumenta el voltaje, puede aumentar más la corriente y se va. Pero con 0.7 el transistor, haz de cuenta, cerrado de una vez. ¿Va? De una vez aquí 0.7, el switch está activo. ¿Ya? Se le llama modo corte, si no estoy mal. Y el otro es ahí, miren. Cuando ustedes acá, miren, por esta parte, casi para llegar a los 0.7, ahí puede variar la corriente. ¿Ya? Haz de cuenta que esto sería así, ¿ven? Con una gradiente. Cuando están aquí, el transistor no se activa totalmente, deja pasar cierta corriente. ¿Ya? Entonces, yo puedo medio activar el transistor. Haz de cuenta que le metí 0.4. Entonces está a punto de activarse. ¿Va? Y va a dejar pasar cierta corriente, pero yo decido si dejo pasar toda o no. Eso dependerá del valor de esta, ¿bien? Resistencia de base, porque esta es la que deja pasar positivo. ¿Ya? Vamos a poner la polarización.
Bueno. A esta fuente se le llama BBB y a esta BSC. Esta es resistencia de base, esta es resistencia de colector. Y los transistores se representan con la letra Q de queso. Base, colector y emisor. Esa es la polarización, como pueden ver, del transistor NPN. ¿Ya? Una pequeña corriente acá puede manejar una alta corriente usando otra fuente, y este no es más que mi carga, mi lámpara, ¿ya? Que se va a alimentar de esto. Porque si yo quito el símbolo, tengo que imaginarme esto. Así es. Que este va a ser el switcheo, nada más, con poca corriente. Y cuando esto cierre acá, el alto voltaje acá, va a llegar positivo acá mi lámpara y negativo acá. ¿Ya? En los diseños yo decido cuánto quiero acá. Quiero 120 voltios y 1 amperio. Se empiezan a hacer los cálculos. ¿Ya? Por eso el transistor es un switch electrónico.
Bueno, aquí pueden ver las baterías están al revés, porque este positivo debe circular al sentido de la flecha. ¿Ya? Igual, la base también lo debe de hacer. Este es el PNP. Se activa con negativo. ¿Ya? Y este se activa con positivo. Bueno, tengo fuente, digamos, de 3 voltios, resistencia, vale 10 kiloohmios. El transistor, una ganancia de 300 veces. Aquí tengo una resistencia, vale, de 100 ohmios. Y aquí una fuente de 48 voltios. Bueno, lo primero que tenemos ahí es el cálculo como una resistencia en serie con el diodo. Esta es la resistencia base y este es el diodo, ¿no? Entre base y emisor. Mi fuente me tira 3 voltios. Lo que necesito saber es la corriente en base. Y aquí se quedan 0.7 voltios. Acá, La fuente me tira 3. Y en el diodo hay 0.7. ¿Cuánto me queda en la resistencia? Voltaje en la fuente, BBB, que es esta de aquí, menos el voltaje en el diodo.
3 voltios menos 0.7 voltios. Es igual a 2.3 voltios. Y luego sabemos que la intensidad en la resistencia de base es igual al voltaje que tiene la resistencia de base dividido el valor de la resistencia. Ahí estamos usando ley de Ohm. 2.3 dividido la resistencia, que es de 10.000. $0.00023 amperios, equivalentes a 230 microamperios. Les decía que un LED es de 10 miliamperios, equivalente a 10.000 microamperios. ¿Cuánta corriente estoy manejando si lo comparo así a la par? Esa es la corriente que ahorita se está manejando en base. 230 microamperios. ¿Verdad? Es bastante pequeño en comparación a lo que usa una luz LED. Bueno, ahora para determinar cuánto va a amplificar el transistor se usa esta fórmula. Beta por corriente de base. Beta es igual a HFE, es igual a ganancia de amplificación del transistor. Ese ya fue calculado por ellos, ¿verdad? Ellos colocaron el transistor y vieron que con un microamperio sacaba tantos microamperios, ¿verdad? Ya le ponen el número. Bueno, sabemos que la corriente en base es igual a la intensidad en la resistencia de base, que era igual a los 230 microamperios. Bueno, hagamos el cálculo entonces. Beta, que es igual a HFE 300 veces, por la corriente en base, 0.00023 amperios. Me da 0.069 amperios. Si lo coloco acá para comparar, aquí es 0.069 y 20, si aquí era 23 amperios, aquí son como 6.900, ¿verdad? Solo para comparar números iguales, ¿verdad? Sí. Estos son 69.000 microamperios, o sea, 69 miliamperios. Y eso es lo que acaba de amplificar mi transistor. 69 miliamperios y un LED usa 10. Podemos conectar casi los 7 LED de 10 miliamperios.
Yo podría conectar aquí 10 LED, ¿ya? Y estoy al tope del transistor. Entonces, con 5 es suficiente, ¿ya? Una pequeña señal acá ya enciende 10 LED. Y el encargado de calentarse es este, y ya no mi sensor, ¿ya? Ahora, como ya tengo corriente acá, y esta corriente de colector es igual a la corriente en la resistencia del colector, acá. Y lo que cambia ahí es el voltaje, ¿ya? Voltaje en resistencia de colector es igual a la resistencia de colector por la intensidad. Es otra fórmula. Todas nos la tenemos que aprender. Bueno, así como se me queda a mí, se le va a ir quedando a ustedes, poco a poco. Antes hacíamos evaluaciones de esa magnitud. $100 ohmios por la corriente, 0.069 amperios me da. $6.9 voltios. Aquí tengo 6.9 voltios de los 48. Ese es el cálculo. El resto quedó aquí. 48 menos 6.9. Aquí me quedó 41.1. O sea que con el transistor yo puedo hacer un regulador de 6.9. Igual manipulando acá. Le bajo la corriente, baja el voltaje. Subo la corriente, sube la corriente. Sube el voltaje, porque aquí fue multiplicación. Se fundieron. Es un repaso. Este año, si Dios quiere, pues no empiezan con todos esos problemas de pandemia, terremotos, y entonces ya tenemos definidos los temas de cada día. Sí o sí se los tienen que aprender. El año pasado era un poco complejo por la situación. Comprenderíamos a aquellos que realmente pues sus padres perdieron trabajo, entonces sí hubo problema ahí con respecto a buscar materiales. Y mucha matemática como esta desde el pizarrón, pues ni modo. Tienen que aceptarlo de todos modos, porque tienen que ir a la universidad y la universidad no sabemos cuándo va a abrir. Se van a dar cuenta que gastan menos energía
llevando alumnos allá, menos inmobiliario. Cuando sientan ya no van a haber presenciales. Y tienen que acostumbrarse, igual lo hacen jugando. Antes nosotros jugábamos Nintendo en la casa de un amigo. No hacía larga distancia, ¿no? Hoy ya lo hacen ustedes mismos. Y lo más importante son sus estudios. Va a ser algo complejo cuando venga el de matemática de la U y se ponga ahí a enseñarles. Pero ni modo. Ese es el sueño de todos, ¿no? Ser ingenieros. Ser ingenieros porque tiene mucha matemática, no le tiene que dar miedo. Porque no cualquiera puede ser ingeniero y eso es lo que el país no hay. Y ese es el trabajo que se busca en el país, gente capaz. No vaya a buscar una licenciatura. Hay algunas que sirven para la política, pero sí hay mucho ahí peligro, ¿eh? La que más miro que da es contabilidad, pero es matemática. Es simple, pero es matemática. Todas las ingenierías llevan matemática. Medicina más matemática. Sí, yo creo que hay que comprar, ya le dolió la cabeza, hay que comprar una pantalla más grande. Estar viendo así en una pantalla de 4, unas 15 pulgadas. Yo compré una de 32 para poder darles clases. Y yo revisar cuadernos en la pantalla. Bueno, ese es el cálculo base. Entonces, ignorando todo esto de acá puede ser una fotoresistencia. Ese es el símbolo de una fotoresistencia. Puede ser el cuadro o la misma resistencia, con las flechas hacia adentro. Conforme la fotoresistencia deje pasar luz, el transistor se va a activar. Y si en vez de esto, colocamos un LED, digamos, o una bombilla que funciona con 7 voltios y usa, pongámosle, 69 miliamperios, pongámosle 50 miliamperios. ¿Estamos? Solo es que le pegue la luz, el transistor se encarga de dejar pasar esa corriente tan débil y esta corriente la adopta el transistor. Máxima corriente del colector en el transistor, IC. Hay que comprar un transistor que deje pasar hasta 69 miliamperios. Esto que está acá. Máxima corriente colector. Ese es un dato importante del transistor. Y el otro, la ganancia, aquí está, 300 veces. Si usted va a amplificar sonido, usted tiene que buscar la frecuencia de transición, máxima frecuencia en el manual.
Yo en un circuito puedo colocar aquí un oscilador. En la pata 3 sale la señal, una resistencia de 47 ohmios y un LED infrarrojo. Claro que el oscilador tiene negativo, positivo de 5 voltios. Ir a la luz. Y yo también puedo usar un fotodiodo. Solo que funciona en polarización inversa. Ahora aquí 10K. Y aquí sale la señal. Este es el símbolo de un fotodiodo. Lo tiro a 5 voltios y la corriente que él deja pasar acá es tan débil para no forzarlo que pase el positivo directamente. Una de 10K, una de 100K, una de 1 mega, la que ustedes quieran. ¿Va? A la fotorresistencia. Otro sensor. Ya sea hacia afuera o hacia adentro. Fototransistor. El fototransistor. Cualquiera de esos sensores pueden colocar aquí. El micrófono. ¿Ya? Son sensores, los cuales uno es el que debe enseñar el amplificador. Bueno, voy a mi transistor. Base, emisor, colector. Sabemos que este transistor solo me va a sacar negativo. Cada vez que este le mande positivo, cada vez que le pegue la luz, ¿va? Vengo yo y con mis circuitos de 5, cuando este mande negativo, resistencia de 220, 5 voltios, pero por supuesto el LED. El fotodiodo pues tiene el aspecto del LED también, solo que es color negro. Tiene un corte en una orilla que lo hace verse recto, ¿eh? Ese es negativo. Es positivo, ese es el fotodiodo. La fotorresistencia no tiene polaridad, ¿se acuerdan? El fototransistor, hay diferentes tipos, hay así cuadrados. Y sus dos patas, emisor y colector.
Si eso no es suficiente, cuando salga negativo, un transistor que se activa con negativo, lo tiro a 5 voltios y ahora me va a dejar pasar positivo. Base, emisor arriba y colector. Me saca la señal paralela. Después de aquí ya le puse de 1K. Ya la corriente que se maneja aquí ya es más elevada. ¿Y qué vamos a activar? Si necesitamos elevar más la corriente, tenemos que ir un transistor tras otro. Y hay diferentes configuraciones. Base común, emisor común. Yo lo que uso son de emisor común, que es el más potente. Bueno, como eso es muy tedioso, muy antiguo, se inventaron los circuitos integrados, cápsulas llenas de transistores. Y el amplificador operacional. Bueno, cuando se necesita manejar corrientes muy débiles, empezando por esta que iba a circular acá, aquí debe circular corrientes más bajas de los 1 miliamperios, si no se quema nuestro sensor y ya no nos funciona. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Usted puede empezar por 1 mega, 100K, llegar a 10K, a ver si logra, pero no lo va a dejar una de 220, porque la corriente ya es de 10 miliamperios en una de 220 cuando hay 5 voltios. Entonces, este circuito, como pueden ver, tiene resistencia hacia acá
y llega a tierra, también puede circular corriente acá a tierra. Entonces, aquí están pasando dos corrientes que pueden dañar nuestro transistor. A esa se le llama entrada o impedancia de entrada. No crea que él no va a sufrir por mandar la señal. Va a dejar pasar cierta corriente y eso lo va a afectar conforme el tiempo. Entonces, deseamos que la resistencia acá, nuestro ideal, sea infinito, o sea, que como que no le estuviera pasando corriente ni allá ni acá, que así se activara conforme esto, pero no. Está la resistencia de polarización y está la resistencia del diodo y está la resistencia acá. Entonces, todo eso es un circuito que se calcula como resistencia de entrada, ¿no? Esa impedancia de entrada se coloca así, ¿eh? Nuestro ideal sería infinitos ohmios, ¿ya? Después de que ingresó al transistor, el transistor dijimos que tenía ganancia. Entonces este tiene ganancia de voltaje. En un operacional es ganancia de voltaje. Para nosotros, que sea infinita ganancia veces. ¿Ya? Ahora, negativo va a pasar a encender el LED, ya sea solo con este o de este lado. Entonces la resistencia interna de este transistor, nosotros deseamos que sea casi tan baja para no tenerla ahí. Esa es impedancia de salida, o sea que no es cero de ninguno, porque no estamos hablando de enteros. ¿Es así, O sea que no hay resistencia, como que el transistor me dejó directo acá. O sea, sí hace correctamente el switcheo, ¿verdad? Entonces, la impedancia de salida, 0 ohmios. Tan baja para que realmente pase la corriente, ¿verdad? Pero en la vida real no existe eso. Tenemos el símbolo de un operacional. Que es un chip hecho a base de miles de transistores, ¿verdad? Esa cápsula se llama circuito integrado. Se enumeran a partir de la media luna, donde está el punto, en forma de 1. Esta es la pata 1, 2, 3 y 4. Y continúa del otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un circuito interno, por eso dice circuito ya integrado. Pero para que funcione, necesitamos que tenga su propia alimentación, porque adentro hay un circuito llamado amplificador operacional. Hay que alimentarlos, así como el oscilador, con negativo y con positivo. ¿Dónde va positivo y negativo? Depende del fabricante, ¿ya? Entonces, las entradas de este amplificador se llama el negativo inversora.
Y la otra entrada positiva se dice no inversora. Y esta es la salida. Por ejemplo, el LM741 tiene una impedancia o resistencia de entrada aproximadamente de los 100 kiloohmios. Una ganancia de voltaje de 10,000 veces. Un transistor solo tiene, si mucho, 300 veces. Pero ya un amplificador que tiene varios transistores, ya tiene hasta 10,000 veces, inclusive hasta 100,000 veces. La impedancia o resistencia de salida, como de 100 a 200 ohmios. O sea que pasa bastante corriente acá. Lo suficiente para encender un LED. Y aquí, hasta su mano, si está electrizada, lo van acercando a la pata y se amplifica. ¿Ya? Le colocan un alambre ahí en la pata y funciona como antena. ¿Ya? Lo malo es que en el aire hay de todo. Entonces, usted le pone aquí en la salida una bocina, todavía no suena, porque la bocina es de muy alta corriente. Usted necesita un amplificador de potencia, que es el mismo símbolo, pero ya estos datos, por ejemplo, la impedancia de salida es más baja, 2 ohmios, pasa una gran corriente y la bocina es de 8. La entrada ya le exige a usted más corriente, entonces más baja la resistencia y amplifica unas 100 veces, porque ya cambió potencia por voltaje, ya es más corriente. Y el circuito básico es circuito inversor. Hay no inversor y hay circuito sumador. Esto es, por ejemplo, si quieren hacer un mixer, colocan aquí una resistencia, entra por la entrada inversora, positivo se va a negativo. Claro, el integrado funciona con negativo en ground, más VCC. Por supuesto hay que meterle voltaje a todo el integrado, ¿va? Esta es resistencia de entrada, esta es la entrada, esta va a ser la salida. Para que amplifique, dice que se coloca una resistencia acá de realimentación y se coloca acá. Entonces la corriente acá vuelve a ingresar. Esta es la resistencia de salida. Dice que la salida de voltaje va a ser igual, dice. Colocamos negativo porque este es un inversor. Si usted ingresa una entrada tan baja del orden de los 0,00 voltios, es como un negativo. Así es, 0.0001 voltios es como negativo. ¿Ya? Porque es casi cero. Se invierte y les va a salir 5 voltios como que fuera positivo. Por eso se llama inversor. Entonces, venimos. Primero, RO dividido RI por la ganancia. Hagan cuenta que la ganancia es 10,000 veces. 0.001 por 10,000 veces. 1,
2, 3, 4. 1 voltio. Saldría 1 voltio si este amplifica 10.000 veces. Ya sale positivo. ¿Ya? Entonces, cuando se compre un integrado amplificador operacional, hay que buscar en el manual del fabricante sus datos. ¿Ya? Aquí igual ustedes pueden colocar la fotorresistencia. Esta deja pasar mucha corriente y les va a estar aquí siempre encendido. ¿Ya? Y el que sí funciona aquí sería el fotodiodo, porque ese deja pasar poca corriente y cuando se alejan tiene que amplificar la luz que apenas le llega. Y lo pueden conectar y probar a ver si se enciende el LED. Claro, hay que tirarle luz infrarroja. O igual con su control que tiene ahí en la tele, solo que ahí tapan la tele, no va a estar encendiendo y apagando la tele. Va a tirar señal a ver si se enciende el LED. Pero recuerden esto, aquí, perdón, aquí hay un error, es voltaje de entrada por esto de acá, ¿ya? Que realmente es el que me da la ganancia, que es AB, ¿sí? O sea que las dos resistencias me dan la ganancia. 1 mega dividido 1K ya me da la ganancia, multiplicado por la entrada, ¿ya? Yo les puse aquí 10.000 solo para ejemplo. Cuando este no es suficiente, se puede colocar otra etapa igual acá para que siga amplificando otras 10.000 veces. ¿Ya? Me decía un alumno, profe, ¿cómo lo vamos a hacer eso de la mano? ¿Ah? Es que no hay sensores y los que sí venden cuestan 150. Él quería colocar aquí unos sensores de Arduino que al cerrar, transmitiera esa señal al Arduino, el Arduino se encargaba de pensar y que moviera unos servos de la misma manera. Pero haría por cada dedo un sensor, cada uno era 150. Y como él pues tenía, pues él los compró. El problema fue que las características, la sensibilidad había que tener cuidado, había que ponerle amplificadores, ¿no? Y el Arduino no estaba hecho para eso. Ahí creo que compró 2 y se le quemaron. Pero bueno, yo le decía, use amplificadores, cuestan 3 quetzales o 5. Use 2 etapas y que amplifique lo que logre sentirse a cada frecuencia, qué sé yo. Algo tiene que haber ahí en la mano. Y así es como muchos han hecho maniquí de manos robóticas detectando los impulsos de los nervios, ¿verdad? O sea, se puede amplificar. Ay, es 10.000 veces, 10.000 veces, unos 5 ya son 50.000 veces, ¿verdad? Y este es uno hecho a base de transistores bipolares. Hay de estos tipo FET, integrados MOS o CMOS. Esos son capaces de amplificar hasta 100.000 veces. Son bien sensibles, bien delicados. Con la estática hasta se pueden quemar. ¿Ya? Bueno, hemos concluido ahí con las 2 horas de clase. Espero que hayan entendido. Pasen una feliz tarde. Ahí está su cuestionario de 20 preguntas. Ya les voy a poner el enlace
O creo que ya está de la tarea de hoy en la mañana para los que ya lo hicieron. Sí, ahí está. Ya está ahí el enlace para la tarea de la mañana y ahí está su cuestionario. Pueden ingresar, ya son las 4. Pueden contestar, por favor.